Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Romanos capítulo 7, versículo 14 hasta el versículo 20. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la manera siguiente. Repito, capítulo 7 del libro romano y versículo 14 hasta el versículo 20. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Hasta ahí dejamos las Sagradas Escrituras esta mañana. Tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, esta mañana, Señor, estamos en tu casa, frente a tu trono de gracia, tu presencia divina. Tú me has encomendado, Señor, una palabra. Tú conoces mi fragilidad, conoces, Señor, lo profundo de mi corazón y aún las motivaciones que hay aquí. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que traiga esa palabra. Y que si tú, Señor, tienes a bien usar mi vida, usa mi boca, mi mente, mi corazón, todo mi ser, solamente como un instrumento, Padre, para la gloria de tu nombre. Aquí está tu pueblo, Señor. Ellos han venido por escuchar tu sagrada palabra. Estamos cansados de oír, Señor, discursos totalmente humanos. Necesitamos tu palabra, Señor. Y te pedimos que nos ayudes en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo del Señor dice, amén. Denme un buen amén, hermano. Esta es una historia tremenda que está narrada en la Escritura de un cristiano genuino. Y el tema de hoy, hermano, es la victoria del cristiano. Recuerde que el apóstol Pablo ha estado describiendo a lo largo de los capítulos del 1 al 6 lo que es el pecado y la contaminación del pecado, lo que somos en el pecado, lo destructivo que es el pecado, cómo ha dañado la raza humana y cómo lo ha alejado de Dios. Él, en la epístola a los Romanos, está expresando con claridad lo terrible que es el ser humano viviendo bajo el pecado y la condenación. Ahora bien, él le ha hablado a los romanos, a los judíos, a los gentiles, pero ahora está frente a su propio espejo. No ha existido un hombre de Dios. El hombre más cerca de Dios es barro. El hombre más cerca de Dios es débil, es frágil, porque vivimos en un cuerpo que está contaminado en el pecado. Nacimos en esa condición y un día la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó y nos mostró un camino nuevo y vivo. Y ahora pudimos encontrar la salvación en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo cuando estaba hablando con sus discípulos, separados de mí nada podéis hacer. Eso dice Juan capítulo 15.
El Señor Jesús conoce la condición de cada uno de nosotros. Él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Todo lo que hagamos en Él tiene que ser en el reino de la luz. No podemos caminar de nuevo otra vez al pecado. En una ocasión vino un líder religioso, Juan capítulo 3. Este hombre llamado Nicodemo era un hombre ilustrado, un estudioso, un erudito de la palabra. Y se acercó a Jesús y le dijo, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está ahí. Y ahí tuvo una conversación con Jesús. Y le dijo, cuando vio el interés de este hombre de querer más de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Y aquel hombre no pudo entender que Jesús le estaba diciendo. ¿Tengo que regresar al vientre de mi madre? No, tienes que nacer del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y la carne y el Espíritu están en constante contienda. No pueden conciliarse. Es como el agua y el aceite. No puede vivir una vida cristiana viviendo en los dos mundos. Cuando has nacido de nuevo, tú tienes que venir a la luz y dejar las tinieblas atrás. El gran problema es que la mayoría de los cristianos tienen un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Y el pie que tienen en el mundo es donde tienen su corazón. Pueden venir a la iglesia, alabar a Dios en la iglesia, servir en la iglesia y aún predicar. Pero el problema es cuando se enfrentan a sus realidades el día lunes. Cuando hay situaciones en su hogar, cuando hay opresión, cuando hay tentación, empieza él y ceden y caen de nuevo. ¿Cómo es posible? Hemos tenido un servicio extraordinario el domingo, pero el lunes, enfrente de mis amigos, enfrente de la tentación, mis ojos se van, se desvían. Y Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que nosotros que hemos nacido, que conocemos la verdad, vayamos atrás? Jesús dijo esto, hermano, Jesús dijo esto acerca de querer seguir a Jesús. ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Cada día tú tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué te niegas? Te niegas el árbol del conocimiento del bien y el mal. Te niegas a esta actitud de tomar del árbol, porque ese árbol está cerca de ti. Y lo que ha ocurrido es que dentro de este cuerpo humano tenemos un enemigo tremendo, se llama la carne. Jesús de Nazaret llevó 3 maldiciones al Calvario. El pecado que nos conducía a la muerte. Él pagó por nuestros pecados. Somos declarados justos, inocentes, y ahora podemos venir ante el Padre sin ninguna condenación. La segunda maldición dice que llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Jesús las cargó en la cruz. Hizo una obra plena, completa. Y la tercera maldición que Él llevó es nuestra pobreza. La pobreza que no glorifica a Dios. Dios nos ha bendecido abundantemente. Los pensamientos de Él son pensamientos de bien. Y cuando tenemos eso, seguimos a Jesús, pero en el camino tenemos un enemigo poderoso en nuestra propia carne. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Hay enemigos, 3 enemigos identificables en el cristiano. Nuestra propia carne, el diablo y el mundo. El diablo quiere, es enemigo nuestro,
y el mundo también. Las condiciones. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de todo aquello que seduce, lo que estimula nuestra carnalidad. ¿Cuántas veces, estimado hermano, usted ha venido y decir, yo quiero ser un buen cristiano? Yo voy a orar más esta semana. De hecho, tenemos una semana de oración, el 23 al 30. Tenemos una semana de oración. Esa es una invitación, no de la iglesia. Esa es una invitación de parte de Dios. Dios quiere que vengamos una semana de oración. Vamos a venir a orar, a buscar el rostro del Señor. A que Dios venga y remueva nuestro corazón de cosas que no están bien. Que tenemos que seguir al Señor. Nada es tan valioso como venir a los pies del Señor. De manera que cuando el Señor ve en nuestro corazón que hay algo adentro de nosotros, que es la carnalidad, y decimos, yo quiero ser un buen padre hoy. He cometido tantos errores, he hecho tantas cosas malas, pero ahora yo quiero cambiar. Voy a orar más, voy a leer más la palabra, me voy a levantar temprano, voy a leer la escritura. Y solamente dura una semana. Y después volvemos otra vez. Pablo dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Hay algo en mí adentro que está luchando. Hay algo que me atrae hacia el pecado. Pero hay algo que me atrae hacia la luz. Hay una lucha, hay una contienda dentro de mí. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que ama al Señor, sabe de esa lucha. Es una lucha constante. Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Estoy en una lucha. Y lo que no quiero hacer, es lo que hago. Ahí hay una lucha. Mi carne quiere tomar lugar. Mi carne quiere tomar esos deseos de la carne pecaminoso. Mi carne quiere estar en el pecado, deleitándose en el pecado. Pero adentro de mí el Espíritu me anhela a seguir las cosas de Dios. No sé, hay una lucha interna. Quiero hacer el bien, mas no lo puedo hacer. Estoy luchando por eso. Y entonces vemos, hermano, Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Vea lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Lo van a poner ahí. Dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Voy a leer desde el 15 para que lo entendamos un poquito mejor. Dice así. 2, versículo 15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo, versículo 16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Hay una lujuria de la carne, lujuria de los ojos y lujuria de la vida. Tres cosas aquí hay. Se los repito de nuevo. El mundo, cuando habla del mundo no está hablando de algo físico, sino del sistema del mundo que se opone a Dios. Solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Esto viene del mundo. Pablo está diciendo, hemos nacido de nuevo, hemos sido justificados, estamos siendo regenerados, estamos siendo santificados por la palabra, queremos las cosas de Dios, pero hay algo dentro de ti que necesita morir. La carne no puede ser mejorada, la carne tiene que morir. Tienes que morir a tu deseo. Esta es la vida cristiana que te va a sostener, hermano, en el desierto. Cuando entras al desierto, quiero decirte esto, los chistes del predicador no te sostienen en el desierto. Lo que te sostiene en el desierto es la sagrada palabra de Dios en tu vida. Porque si esta palabra no está afirmada en tus convicciones, entonces tú caminas en un terreno vulnerable. Vienes a caminar
El enemigo sabe de dónde, hermano, como dicen por ahí, de qué pata cojeas. El enemigo va a venir contra eso. El enemigo te va a poner las tentaciones. Y empieza esa lucha. Yo quiero a Dios, sí, pero está ahí. Y empieza esa lucha. Cuando estás en medio de tu habitación y enciendes tu computadora, hay una lucha. Hay algo adentro. Quiero hacer lo bueno, pero no lo estoy haciendo. Y empiezas a ver el pecado y la carne se empieza a deleitar en el pecado. Y eso te trae muerte. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios quiere perfeccionar tu corazón. Dios quiere que camines en la santidad. Dios quiere que renuncies a eso. Pero no lo podemos hacer en la carne. Tiene que ser bajo la soberanía del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios en nosotros lo que hace la diferencia. Es aquí donde fallamos, hermano. Y usted mira a cristianos que tienen muchos años en el Evangelio y de repente caen. ¿Por qué? Era tan fiel al Señor y de repente cae. Rompen su relación familiar, rompen su relación con sus hijos, se van de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ellos lucharon en sus propias fuerzas y en sus propias fuerzas no puede lograrse. Es a través del Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos: yo tengo que irme, pero no los dejaré solos. Enviaré al Espíritu Santo, el Consolador. Él estará con ustedes. Él me glorificará. Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es a nosotros lo que Jesús era a sus discípulos. Tenemos que conocer al Espíritu Santo. Esto es lo importante. Conocer al Espíritu Santo es lo que hace en nosotros la diferencia. En medio de su debilidad, diga el débil, fuerte soy. Cuando estás en medio de esa tormenta, en medio de ese ataque del maligno, en medio de esa seducción del pecado, hermano, no luche en sus fuerzas, sosténgase bajo la bendita gracia del Señor. Es el Espíritu Santo el cual mora en cada uno de nosotros. Es el Espíritu de Dios el que viene sobre nuestro corazón y nos ayuda a salir de esta condición. Vayamos al libro de Romanos capítulo 6. Miren lo que Pablo dice, continúa diciendo. Romanos del 12 al 14. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Aleluya. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Aleluya. Hermano, Pablo le está diciendo esto no a los paganos, no a los incrédulos. Le está diciendo esto a la iglesia. Hay algo en ti que está luchando. Hay algo en ti que cuando tu esposa te dice: oye, ¿y qué no estás haciendo a la iglesia? ¿Y por qué actúas así? ¿Por qué me tratas de esa manera? Mira, estás haciendo algo, ofendiendo a Dios. Hay algo en ti que necesita ser muerto. Es esa vieja carnalidad. Y a veces respondemos: es que así soy yo. ¿Y qué voy a hacer? Empezamos a justificarnos. Pero Pablo dice: todo tu cuerpo, todo tu ser sea un instrumento para bendecir a Dios. Todo nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Nuestros ojos, hermano. Si tu ojo es bueno, lo que hay dentro de ti es luz. Si tu ojo es malo, lo que hay dentro de ti es tiniebla. El propósito del apóstol Pablo al escribirnos esto por medio del Espíritu Santo es que nosotros reconozcamos al enemigo. El enemigo a veces no es el diablo, hermano.
El enemigo no es todo lo que el mundo hace. El mundo puede estar todo arruinado. El enemigo es cuando nos vemos al espejo y empiezas a darte cuenta lo que tú haces. ¿Por qué tratas así a tu esposa? ¿Por qué tratas a tus hijos? ¿Por qué te alteras? ¿Por qué esa ira? ¿Por qué ese enojo? ¿Por qué guardas resentimiento? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué actúas de esa manera? Si tú quieres hacer lo bueno, pero no puedes, porque no has entendido que Dios te ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, aleluya, mora dentro de ti. Está ahí. Cuando tú oras, debes de estar consciente que el Espíritu está ahí. Y tú dices, Espíritu Santo, no quiero ofenderte. Ayúdame, abre mis ojos. Quiero conocerte. Si tú empiezas a orar cada mañana, hermano, y usted dice, Señor, dame tu Espíritu Santo, dame la plenitud, quiero ser lleno. Cuando usted ve a sus hijos irse a la escuela, hermano mío, ponga sus manos sobre ellos. Padre, yo oro para que mis pequeños sean llenos del Espíritu Santo, que puedan reconocer lo bueno y lo malo, que puedan apartarse de toda mala amistad, que puedan honrar tu nombre. Si usted hace eso, vive Jehová en cuya presencia estoy, que Dios va a honrar esa oración. Primero, porque lo hace a Dios. Segundo, porque el papá y la mamá es la autoridad espiritual sobre sus hijos. Y Dios va a honrar eso. Cuando su esposo va a trabajar, póngale las manos, hermano. Dígale, Dios, que mi esposo sea lleno del Espíritu, que pueda caminar en la convicción del Espíritu. Guárdalo. Aparta sus pies de tropezar. Quita sus ojos de cualquier cosa que contamine su vida. Si usted empieza a orar, vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque la palabra de Dios así lo dice. Dios va a glorificar su nombre. Y de repente hay una transformación. Hay una evidencia de esa oración. El santo temor de Dios viene sobre su vida. Es un temor reverente. Es un temor, hermano, como el que tuvo José cuando fue atormentado por aquella mujer de Potifar. Ahí no tenía tiempo ni para orar. Él huyó de ese lugar. Es el espíritu de temor que tenía Daniel. Daniel, cuando va a comer cosas de esas, no, yo quiero comer algo que honre a Dios. Y oraba, lo acusaban y él oraba. Cuando empezamos a orar de esa manera, Dios se va a glorificar. Pero también vemos el fracaso de Sansón. Sansón, hermano, fue lleno del Espíritu desde el vientre, consagrado para Dios, tenía sus trenzas de consagración. Este niño, hermano, caminaba en la escuela y no se metía en problemas. Era un niño consagrado a Dios, era un nazareo. Pero un día sus ojitos cayeron sobre una filistea. Y dijeron, wow, ya entrando a la universidad. Y veía a esas filisteas, hermano. Y llegó donde su papá y le dijo, me gustan estas muchachas. Y su papá ni siquiera lo exhortó. Y le dijo, no vayas a hacer eso, pero lo hizo. ¿Qué pasó con este muchacho? Hermano, cayó y se durmió en las piernas de una mujer. Le cortaron su cabellera. Le sacaron los ojos. Y lo hicieron un payaso, moviendo, hermano, una rueda de molino. Y una burla y una vergüenza. Él no nació para eso. Había nacido para un propósito. Pero la carne, me gusta esto, quiero hacerlo. Ese deseo pecaminoso, la carne atrae, se alimenta del pecado. Pero el Espíritu de Dios te anhela celosamente. Jesús dijo, la carne es débil. Pero el Espíritu te anhela. Es el Espíritu. Hermano, cuando nadie te está viendo, empieza esa carne a querer revivir el pasado. Recuerdo haber leído una historia de cuando fue la primera guerra civil en los Estados Unidos. Y había una anciana que nació
esclava. Era una mujer negrita y ella nació esclava y toda su vida había sido esclava. Un día, Abraham Lincoln firmó el acta de libertad de la esclavitud, no más esclavitud ahí. Y todos tuvieron que soltar, dejar ir a los esclavos. Esta anciana no sabía qué hacer. Era libre, pero en su corazón no sabía qué hacer. Iba donde su antiguo amo y le decía, mira, ya estoy libre. No, no eres libre. Abraham Lincoln no tenía por qué firmar eso. Tú sigues siendo un esclavo. Se iba donde sus amigos y decía, no eres libre, ya no eres esclava. Y ella no sabía qué hacer. Y eso me hizo recordar cuántos cristianos no saben si son cristianos realmente. No saben distinguir que son libres del Señor. Usan su cuerpo, usan su vida para denigrar lo que Dios ha hecho, para deshonrar a Dios. Y esto, hermano mío, definitivamente no honra al Señor. Veamos Romanos 6, versículo 21 al 23. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga del pecado, la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Está diciendo básicamente, estamos, hermano, escogidos por Dios para la vida eterna y nos está dando la gravedad del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 22 y 24. Dice así, Romanos 7, 22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Estoy leyendo Romanos capítulo 7. En la versión Reina Valera dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una interpretación de esto en el tiempo que ellos hicieron esto. Si un asesino mataba a una persona, uno de los castigos era que esa persona muerta la ponían en su espalda. Y él tenía que sufrir todo el estado de descomposición de ese cuerpo y lo amarraban a ese cuerpo como causa de un castigo. Algunos eruditos dicen que Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tomando ese ejemplo. Ese cuerpo de muerte que está ahí, ¿quién me librará? Yo trato de quitármelo, pero no puedo. Pero él dice la gran verdad de hoy. Pero doy gracias a Jesucristo. Gracias por Jesucristo, que Él ha pagado el precio y me ha librado de este cuerpo de muerte. Y ahora puedo caminar con mi frente en alto delante de Dios sin nada de qué avergonzarme. El apóstol Pablo escribe esto tantas veces en Gálatas capítulo 5. Dice, no viváis bajo la carne. La carne quiere tomar lugar. ¿Con qué? Con el resentimiento, el egoísmo, el odio, la amargura. Todas esas cosas no tomen lugar en tu vida. Un cristiano verdadero es aquel que reconoce su enemigo. Dice, esto es mi enemigo, soy yo mismo. Cuando no lo reconocemos, ese enemigo va empezando a tomar lugar. El pecado no nace de la noche a la mañana. El pecado viene como una semilla. Empieza por los ojos. Empezamos a ver el pecado. Luego lo consideramos en nuestra mente, lo codiciamos. Y la tercera cosa es que lo tomamos. Y el pecado viene. Y una vez el pecado viene, hermano, toma destrucción, nos domina.
y caemos en el pecado. Es por eso que tenemos que estar totalmente dependientes de la bendita gracia del Señor. Miren lo que dice Juan capítulo 3, verso 9. Se lo voy a leer desde el versículo 7. Dice así: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Hay una tremenda advertencia: no practica el pecado. Gálatas 5:17 dice: el deseo de la carne es contra el espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que conviene. La manera, hermano, esta es una realidad en la vida cristiana. Esta es una realidad. Luchamos internamente. Queremos de Dios. Venimos a la iglesia. Queremos más del Señor. Pero adentro de nosotros hay una lucha contra nuestra carnalidad. Todo ser humano, mientras vivamos en este cuerpo, vamos a tener esa lucha. Vamos a ser tentados. Vamos a vivir esa experiencia, pero tenemos que entender el consejo de la palabra de Dios: hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Por el Espíritu, es el Espíritu. ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo hacemos? Hermano, empiece a pedir la dirección del Espíritu. Señor, quiero ser lleno del Espíritu. Quiero tener el conocimiento de ti, Señor. Ayúdame en medio de mi debilidad. Dame el Espíritu en mi casa, en mi familia. No quiero, Señor, ceder a la tentación. No quiero ceder, Padre. No quiero que el enemigo venga y pisotee mi vida y todo lo hermoso que tú has hecho en mi vida. Hermano, esta es una decisión que va a bendecir su vida, su matrimonio y su casa. ¿Sabe lo que yo pensaba en el camino aquí? Si tan solo podemos venir a Dios con sencillez de corazón, arrodillarnos un momento y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Habían dos hombres orando en el templo. Uno era un fariseo. En Lucas 18 dice: este hombre decía: Señor, yo hago todo lo bueno, cumplo la ley, doy diezmo de todo lo que hago. Pero, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano que está a mi lado. Y el publicano que estaba ahí, que era un pecador, dice: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y se golpeaba en el pecho. Yo me imaginaba ese hombre. Quizás se quitó su traje, su corbata. Señor, ayúdame. No soy un buen esposo. No soy un buen padre. No soy un buen cristiano. Señor, yo quiero serlo. Ayúdame. Perdóname. Necesito de tu ayuda, Señor. Necesito de tu ayuda. La respuesta estaba en el Romanos 7:25. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y puedo venir a Él confiadamente y entregarle mi vida. Hay alguien aquí que se una conmigo, que puede decir: yo realmente necesito entregarle mi vida al Señor. Hay áreas en mi vida que yo las he querido controlar, pero no puedo. Mi carácter, mis actitudes, lucho contra ellas, pero hoy quiero entregarlas en el trono de la gracia del Señor. Esta oración tiene mucho poder, porque Dios ve que lo hacemos con un corazón honesto. No somos super cristianos, hermano.
no estamos en la plenitud. Estamos aquí porque necesitamos que Dios cambie nuestro corazón. ¿Cuántos necesitan que Dios cambie su corazón? Yo quiero entregar eso. ¿Cuántos tenemos problemas a veces que nos enojamos rápido con el carácter, con las condiciones? Pero ¿sabes qué? Esta mañana dice el Señor, la respuesta está en Jesucristo. Si tú te lo desprendes hoy, Él sabrá qué hacer. Oh Padre, gracias. Yo vengo ante ti, Señor. Dios mío, mi corazón, yo soy el más necesitado. Yo soy el que más necesito de ti, Señor. Porque mi anhelo es conocerte cada día más. Pero me doy cuenta que hay una ley en mi mente y en mi corazón que me ataca, Señor. Que me distrae, que me debilita, que me quiere hacer volver al pasado. Pero no, Padre, yo entrego ahora delante de ti toda mi vida, Señor, para caminar delante de ti. Ya no quiero seguir haciendo esto, Señor. Que pueda estar en esa lucha. Quiero la libertad en ti, como el apóstol Pablo lo reconoció. Él pudo darse cuenta que el gran enemigo que tenía era su propia carnalidad. Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer es lo que hago. Pero gracias doy a mi Señor Jesucristo, que Él cambia, que Él transforma, que Él me ayuda, que Él está conmigo para hacerme una nueva criatura cada día, Señor. Para moldearme este vaso de barro imperfecto, y lo va moldeando, porque aquel que empezó en nosotros la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Tú conoces su corazón, su necesidad, sus luchas, Señor. ¿Quién mejor que tú sabes, Señor, por las tormentas que pasan? Pero aquí estamos, Señor, el lugar que tú nos permites venir y derramar nuestro corazón ante ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. No tenemos a dónde ir. Solo tú tienes palabras de vida. Tú eres mi Redentor, mi Salvador. Mi alma te anhela. Y queremos conocerte en el poder de tu muerte y de tu resurrección. Queremos, Señor, honrarte en cada área de nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestros ojos, en nuestra mente. Queremos honrarte con nuestras manos. Que nuestros pies no tropiecen. Que nuestros pies se encaminen hacia ti, no hacia el pecado. Queremos vivir una vida íntegra delante de ti. Y eso solamente es posible por el poder del Espíritu Santo. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.